Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Erieinar y me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión para llevarles lo que es la segunda parte del estructuralismo. Y esta vez el estructuralismo lo vamos a ver a partir de Levi Strauss. Recuerden que esto es teorías de la comunicación sin dolor. Y pues bueno, vamos a buscar el tema para poder colocarlo dentro de lo que es nuestro espacio. Estamos buscándolo. Debemos haberlo, debemos haberlo movido porque ya no está fuera. Ok, acá está. Entonces, ahora sí, con todo listo, pues bueno, el estructuralismo de Levi-Strauss lo vamos a revisar. Es la segunda parte para hacer los análisis que se piden en estructuralismo. Bueno, Levi-Strauss nació en Bruselas en 1908. En las décadas de los 50 y 60, su nombre quedó asociado al movimiento denominado estructuralismo, al movimiento, estructuralismo como tal. Levi-Strauss afirmaba que entre las formas de pensar de las culturas primitivas y las nuestras no hay diferencia. Levi-Strauss retomó y aplicó el parentesco como uno de los puntos fundamentales de la lingüística de Saussure. Para Levi-Strauss, la aparición de la lengua fue la base de todas las demás formas de intercambio. Sobre todo, ello desarrolla una explicación sobre el incesto y la prohibición tanto en las sociedades primitivas como en las civilizadas. El tabú del incesto responde a las reglas de la exogamia del matrimonio. Debe concretarse como con una persona que no pertenezca al mismo grupo o categoría. Los individuos deben casarse con miembros de otros grupos. Y vamos a entenderlo porque esto está entrando demasiado fuerte. A ver, en un principio, de acuerdo a la moda de producción capitalista, en un principio las tribus o los clanes eran eso, no eran dueños absolutamente de nada, todo pertenecía a todos. En ese espacio, nosotros vemos cómo ellos se empezaron a desarrollar y al volverse sedentarios y acercarse y quedarse en un lugar, empieza entonces la pertenencia de la tierra. Ahí, entonces la familia A se establece en un espacio, la familia B en otro espacio, la familia C en otro espacio, la familia D, y así se empiezan a desarrollar los elementos. Estos elementos se van colocando y entonces la familia A, al morir y quedar sin descendencia ni nada, pues esa tierra quedaba susceptible de ser ganada por otra familia. Para que eso no sucediera, entonces la familia A tenía que emparentar con la familia B y de esa forma construir entonces la familia AB y así evitar que se perdiera ese territorio y se convirtiera la palabra herencia en la parte fundamental. Cuando era un clan, el clan, simple y sencillamente todos pertenecían al mismo espacio y no se sabía como en una manada quién era hermano, quién era hijo, quién era padre, quién era madre. Al desarrollarse ya un poco más y el hombre al cazar y empezar a comer carne procesada a través del fuego, entonces hace que su sistema de pensamiento cambie y descubra que formando una familia no tiene que ser necesariamente el espacio de seguirse casando entre ellos mismos. Ese es el punto. Por eso dice que es la prohibición tanto en las sociedades civilizadas, primitivas, como en las civilizadas. Y ahí entonces dice que la exogamia, es decir, el tabú del incesto responde a las reglas de la exogamia. La exogamia es donde todos tienen más de una pareja y bueno, realmente no existe ese punto. Para eso surge la monogamia en la cual se sustenta la pirámide familiar. Y una vez hecho eso, entonces ahora sí, ya había que emparentar unos con otros para poder desarrollar un nuevo espacio social. El tabú del incesto fuerza al grupo de parientes a forjar alianzas con, con extraños, creando una comunidad
fundada en otros lazos que las establecen este, para formarse precisamente como un nuevo espacio, un nuevo clan. Digo, un nuevo clan, una nueva familia. Y empieza a surgir esto. Pero atención, dentro de esta formulación estratégica y construida del estructuralismo, ya vimos que entonces, después de ser exogámicos y de estar en un clan, comienzan a separarse y a dividirse en estructuras. Cada quien comienza a tener posesión de la tierra. Y a partir de poseer la tierra, entonces forman una cuestión que se llama familia. Ya dijimos la A, la B, la C, la D, etc. Pero llega algo que se llama totemismo. El totemismo es la práctica consistente en asociar una forma simbólica a un grupo social, como un clan o un linaje, con un tipo particular de animal o planta. Así, chicos, entonces tenemos que la familia o ese grupo se encuentra con un animal totémico, es decir, un animal que los protege y los representa. Y este se convierte en su emblema o su insignia, y este se hereda del grupo que recibe su nombre. Así entonces, con este espacio, tenemos el surgimiento de las familias, sí, de las familias con apellidos. Y así surge la familia Campos, la familia Flores, la familia Rosas, la familia, todas las familias que tienen algo que ver, la familia Aguilar. Y todas esas familias van entonces sostenidas por un tótem que es el que, como dicen acá, se convierte en el emblema o insignia heredado del grupo que recibe su nombre. Y ahí es donde empiezan a dejar de ser la familia A y la familia B para convertirse en la familia Campos, la familia Aguilar, la familia Flores, la familia Ramos, la familia Montes. Todos empiezan a cambiar. Ante esto, Levi-Strauss habla de dos conceptos, de dos concepciones opuestas de la obra de arte como sistema de signos y como representación mimética. La primera es la característica del arte de las culturas primitivas. La segunda, del arte occidental en su forma clásica. Lo distintivo del arte primitivo es que no pretende representar cosas. Su propósito no es la imitación, sino construir un sistema de signos a la manera de un lenguaje. Así, los signos van construyéndose y se van conformando como espacios. Y vendrá entonces lo que se llama signo y mímesis. ¿Qué es lo que vemos atrás de mí? Exactamente atrás de mí vemos una fotografía donde está una especie de río con montes, con el cielo, con el agua, etcétera. Y de este lado, ¿qué vemos? Ah, de este lado vemos una representación de Alejandro Herrera que se llama El Campo. ¿Y cómo? Es que él está viendo en, él, en la fotografía o en ese paisaje una representación, y esa representación le da lo que él quiere entender. Esa es la mímesis. Nosotros cuando nos ponemos a ver las nubes y le vemos forma de tigre, de león, hasta formas divinas o formas demoníacas, formas del mal, estamos haciendo un ejercicio de mímesis. Nuestra mente está asociando las formas para que tengamos una idea de un significado. Así pues, para Levi Strauss, el arte moderno a partir del cubismo es un arte primitivista, un arte del significante conceptual más que perceptual. O sea, no lo perciben, sino se piensa. Sin embargo, considera el cubismo una revolución fallida, pues considera que es un ideolecto, es decir, un lenguaje utilizado por un individuo. Es decir, para Levi Strauss, el cubismo es un lenguaje que solo entienden los cubistas y no lo entiende nadie más, porque ellos son los únicos que hablan ese idioma, ese ideolecto. Y para ser más claros,
¿Quiénes hablan un idiolecto? Cuando estamos en medio de médicos y los escuchamos, escuchamos palabras y escuchamos todo, aunque estén hablando en español, pero no les entendemos. Están hablando ese lenguaje utilizado por el individuo para entenderse. Lo mismo pasa con los arquitectos, lo mismo con los ingenieros, lo mismo con los abogados y, sorpresa, lo mismo con los comunicólogos. Así que, tomado en cuenta eso, que él considera el cubismo como una revolución fallida, porque es un lenguaje hablado solo por los que lo entienden, el arte del significante debe surgir naturalmente la herencia del grupo y no puede ser impuesto desde fuera por un individuo que imitase este estilo para lograr un efecto. Es decir, nosotros debemos entender el arte, según Levi Strauss, de acuerdo a lo que vayamos significando en esas formas. Un ejemplo claro es este cuadro que está atrás de mí, el Guernica de Picasso. Démosle contexto. Mucha gente lo ve y la verdad es que no lo entiende. Pero mucha gente, muy poca, mejor dicho, muy poca gente sabe de dónde viene. Guernica es un pueblo español. Y previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando Francisco Franco estaba en pleno movimiento armado dentro de lo que es España, permite que aeroplanos alemanes vayan y hagan uno de los bombardeos más crueles de la historia sobre un poblado llamado Guernica. En este punto, Picasso retoma la brutalidad del ataque y lo coloca en este cuadro. El arte no puede ser reducido a un mero sistema de comunicación, ya que se le privaría del valor estético. Y acá entonces ese sistema de comunicación se convierte en un sistema de signos reconocibles y entendibles, de acuerdo a cada persona. Lo que una persona en este cuadro puede ver, no sé, 1000 cosas. En otros podemos entender o tratar de entender qué es lo que quiso reflejar el autor. Allá se ve un toro con 2 ojos viendo de frente, son ojos humanoides. Y vemos algunas cabezas como gritando, etcétera. Y también podemos identificar alguna especie de lobo o de caballo, y sobre ese caballo está una especie de ojo de Dios. Todo esto tiene un significado, pero es un significado que se le va dando a partir de la observación de la obra de arte. Ya no nos tienen que poner nada más al caballero sobre el caballo en un campo o enfrente de su castillo. Acá, el ejercicio de mímesis nos lleva a interpretar los signos que estamos viendo. Así, se podría ver tal vez a una cara fantasmal, se podría ver muchísimas otras cosas, pero es lo que la mímesis nos lleva a interpretar como signos. Otro de los signos y de la mímesis, pues es esta obra de arte indiscutiblemente, que para muchos simple y sencillamente son líneas y cuadros, absurdos y sin sentido, pero que el artista procuró colocar los colores determinados de tal forma que crean una armonía, y esa armonía es lo que le da el valor estético a su obra. En este caso, vemos también una especie de árbol que nos da la idea de muchísimos elementos dependiendo de qué creen, del estado de ánimo en el que estemos, de la hora en que lo veamos, del espacio en el cual lo estemos intentando descifrar. Incluso nos puede llegar a ejercer la indiferencia. Y ese es el punto del arte que logra y alcanza a hacer que la percepción se convierta en parte de una concepción. Tenemos otros ejemplos también dentro de la pintura sobre signo y mímesis, pero el estructuralismo finalmente se acerca y nos cierra en este punto. El estructuralismo en comunicación es una perspectiva distinta al funcionalismo. En el estructuralismo, el científico social analiza la realidad como una estructura, es decir, una base, un cuerpo y una cima.
no es nada más analizarla porque sí, sino porque cada uno tiene un espacio que nos da elementos para su análisis. El ejemplo estructural es el modelo octancial de Greimas, que ya lo vimos en justamente la exposición de estructuralismo de Saussure. Pero repitámoslo. Un actante es un tipo o estereotipo de personas o objetos que cumplen determinados roles dentro de un género de relatos. Por ejemplo, los villanos siempre son villanos. Los príncipes siempre son príncipes. Las hadas buenas son hadas buenas. Las princesas, princesas, que en el tipo de relato considerado siempre actúan de manera similar. Es un conjunto de relatos, en un conjunto de relatos siempre encontraremos los mismos actores tipo cumpliendo las mismas funciones. Lo anterior constituye una estructura tipo propia de un género. Sin embargo, hemos dicho y lo tenemos que repetir, esto se rompe en la mayoría de las veces cuando vemos una película o leemos un libro como el de Shrek. Shrek, el ogro verde, que empezando porque ya no es un príncipe, es un ogro. Y a partir de ahí nos damos cuenta, el ogro que come, come niños. Y el ogro asusta a la gente. Pero acá es, está cambiado de tal forma que incluso nos cae bien y vemos que es una víctima. Y no deja de ser un monstruo. Tan es así que se rompió tan atinadamente que al final los cuentos de antes eran y vivieron felices para siempre. Hoy, después de esto, vemos que no, porque la ogra, en vez de convertirse, la princesa, en vez de seguir siendo una princesa y convertir al ogro en príncipe, hace que la princesa se convierta en ogra sin dejar de ser princesa. Y como dicen ellos, y vivieron horribles para siempre. Fue horrible, dice por ahí. Un ejemplo claro de ese tipo de historias son estas que tenemos acá. Ajá. Duro de matar, Arma mortal, Pulp Fiction, ajá. Seven. Historias que rompen con la linealidad de una trama y cuya estructura es capaz de hacernos pensar de diferente forma cada que las vemos. Originalmente la estructura de la comunicación estaba dada porque las mujeres más deseadas eran las mujeres fatales, las mujeres que se ocultaban, que tenían estilo, que tenían todo. Sin embargo, esos estereotipos se rompen. Y así el estructuralismo se utilizan modelos para estudiar la significación de la acción humana en su contexto. Las unidades interrelacionadas no se consideran como un conjunto de órganos, sino como formas significantes. Es decir, todo esto, cada forma tiene un significado. El estructuralismo ha derivado de los modelos de lingüística estructural elaborado por Ferdinand Saussure. Y los estructuralistas tratan de mostrar los elementos significantes en los relatos y que nos permiten evocar significados comunes, información y comunicación. Así, el estructuralismo en comunicación, entonces, se vale no solamente de la mímesis, sino de los signos para darle espacio a algo que se llamará semiótica. Y la semiótica se define como una ciencia general de los signos. Un signo, del griego semeion, es todo lo que se refiere a otra cosa, un referente. Es la materia prima del pensamiento y por lo tanto de la comunicación. La semiótica se encarga del estudio de los signos no lingüísticos. Y acá vemos un ejemplo. Caperucita Roja ya no es una niña. Los lobos ahora están tras de ella. Y puede ser que hasta ella sea la dueña de esos lobos. ¿Qué cambió? Que a lo mejor estamos viendo en esta imagen a una Caperucita Roja feminista. Tal vez, no lo sé. Es decir, una mujer que ahora en vez de ser dominada, domina a su entorno y lo lleva hacia su espacio. Otro de los grandes momentos es justamente
pues la transfiguración de los cuadros clásicos, como este de Velázquez convertido en otra historia y todos los demás que nos van dejando, pues siempre una asociación de signos en que pensar. Así pues, entonces, el estructuralismo de Levi-Strauss pasa a ser una parte fundamental para que comprendamos cómo la sociedad se coloca en estructuras, se transforma y se adapta para crecer y construirse en un entorno totalmente social. Soy el doctor Edi Einar y nos estamos viendo hasta la próxima. Recuerden, tómense su chocolatote y esto fue Teorías de la Comunicación sin dolor. Hasta la próxima. Adiós, amigos.